ayer, pues bueno, eso, daros las gracias y los que no habéis podido conectar en directo, pues agradeceros también que lo estéis viendo en diferido. Bueno, yo soy Cristina Fernández, soy actualmente enfermera de práctica avanzada en heridas crónicas complejas del Hospital Universitario Virgen de Rocío de aquí de Sevilla. Y como sabéis, pues la última semana pues soy la docente de este tema 5 de cuidados, técnicas y recomendaciones básicas. Uy, perdón, que se me ha ido. Cuidados y técnicas de enfermería. Y bueno, hoy vamos a aclarar en este webinar algunos conceptos clave de este tema, ¿no? Podemos, ¿me escucháis y visualizáis bien la pantalla? Sí, ¿verdad? Vale. Bueno, pues podemos definir a una herida como aquella amplia variedad de lesiones que indican un deterioro de la integridad cutánea. Por regla general, la mayoría de las heridas tienen un carácter agudo, como es el caso de las lesiones por humedad, las de iatrogénicas, como las que podemos realizar por la sonda vesical, que haga una presión, que son heridas más superficiales, o incluso una herida quirúrgica, quemadura o traumática. Estas lesiones, por regla general, se van a solventar en un periodo determinado de tiempo. Sin embargo, hay muchas de ellas que se pueden llegar a complicar y alargarse esa cicatrización en el tiempo. O incluso otras que por su etiología, como es el caso de las lesiones por presión categoría 3-4 o lesiones venosas, isquémicas, neuropáticas, se cronifican en el tiempo, alargándose ese tiempo de cicatrización. O incluso algunas de ellas, como es el caso de las lesiones neoplásicas, que no, incluso que no cicatricen nunca. Entonces, podemos decir que la gran diferencia entre las lesiones agudas y las lesiones crónicas es ese factor tiempo. Donde, según nos dice la bibliografía, pues la mayoría de las lesiones agudas se van a resolver en esas 4 o 6 semanas. Y sin embargo, esas heridas crónicas se van a alargar incluso por meses o años. Si no se resuelve, pues la causa que esta herida pues ha sido la que la ha producido. Este término de heridas crónicas surge en 1950 para denominar aquellas lesiones que tardaban en su cicatrización. Sin embargo, pues en los últimos años se ha visto que este término no es del todo apropiado, ya que cronicidad implica la no resolución y se recomienda en las últimas guías que adoptemos el término de larga evolución o de difícil cicatrización para referirnos a este tipo de lesiones, ya que son unas lesiones que si se abordan esta causa de base, la mayoría de ellas se van a resolver. ¿Y cuáles son esos factores que no van a llevar a esa no cicatrización de la lesión? Bueno, pues muchos de los factores pues son del propio paciente, ¿no? Como por ejemplo esa enfermedad subyacente o determinados medicamentos, como el caso de los anticoagulantes o inmunosupresores o fármacos antineoplásicos, que interfieren en esta cicatrización normal. O que exista un dolor asociado a la lesión que nos va a impedir ese manejo correcto de la propia lesión, o incluso factores de la propia herida, como la duración de la lesión o el tamaño, ya que lesiones de mayor tamaño, obviamente, y de mayor profundidad, van a necesitar más tiempo en resolverse que heridas de menor tamaño. O incluso la vascularización de la zona, ¿no? No es lo mismo una zona bien perfundida que una zona que tenga falta de vascularización. La inflamación de las lesiones, como veremos ahora más adelante, puede suponer un retraso importante en esa cicatrización o incluso cómo responda a los determinados abordajes locales de las lesiones, que lo vamos a explicar ahora más adelante. Nosotros, los profesionales sanitarios, también podemos ser un gran obstáculo en la cicatrización de las heridas, ¿no? Muchas veces decimos que las heridas cicatrizan a pesar de las malas intervenciones que realizamos los profesionales sanitarios. Y es que no tener las suficientes habilidades o conocimientos puede interferir en la cicatrización de estas lesiones.
Al igual que también puede interferir que no tengamos unos recursos apropiados para el abordaje de estas lesiones. Es importante atender a todas estas causas para ver qué está provocando la no cicatrización de la lesión, ¿no? Y para ello es importante que no nos centremos en la propia herida, solamente en ese abordaje local de la lesión, sino que valoremos al paciente en todo su conjunto. Tenemos que tener en cuenta que no valoramos heridas de pacientes, sino pacientes con heridas. Y esto es clave, ¿no? Como os explicaba seguramente la tutora del curso 3, muchas veces nos llegan compañeros nuestros. De hecho, esta mañana pues me ha llegado una compañera mostrándome una foto y diciéndome que qué apósitos le puede poner, ¿no?, a su familiar. Esto es un error, centrarnos solamente en la herida, ya que seguramente no tengamos ese abordaje correcto del paciente, porque es clave tener una serie de factores y de un abordaje integral del paciente para que tengamos un abordaje correcto, implementemos una estrategia correcta. Para ello hay 4 pasos esenciales en el abordaje de estos pacientes con heridas de difícil cicatrización para implementar una estrategia adecuada. El primer paso debería de ser esa valoración de enfermería, ¿no? Valorar al paciente en todas sus esferas biopsicosocial. Por supuesto, también detectar, como hemos dicho, qué causa o qué causas nos están provocando esa lesión. Abordar a los pacientes con unos cuidados generales, ¿no?, teniendo en cuenta desde la nutrición del paciente hasta todas sus esferas, desde cuidados sociales, ¿no? Muchas veces no tenemos en cuenta a nivel social del paciente, como cuando se va de alta, cómo tiene ese domicilio, ¿no?, que muchas veces interfiere en esa cicatrización. En el temario tenéis muchísimas recomendaciones de esos cuidados generales, por lo cual no me voy a centrar en este punto. Y luego llegamos a esos cuidados locales, que aunque no son menos importantes que el resto, los otros 3, muchas veces nos centramos solamente aquí y he querido traer esta diapositiva porque los otros 3 puntos son clave en el abordaje de estos pacientes. La valoración de enfermería es un punto esencial en el abordaje de estos pacientes. Es importante que veamos qué problemas de salud tiene, ¿no? Realizar esa correcta anamnesis, ver qué problema está habiendo para que esa lesión no esté cronificando. Valorar, por supuesto, la capacidad funcional y el nivel de dependencia que tiene nuestro paciente, así como a nivel cognitivo, ¿no?, que es otra parte muy importante en esa valoración porque también va a marcar pues esa estrategia que vamos a implementar. Al igual que decíamos, esa valoración social. Es importante también valorar esa calidad de vida del paciente. La mayoría de las lesiones, por no decir todas, impactan muy negativamente en la calidad de vida de nuestros pacientes. Por supuesto, también tener en cuenta una correcta valoración nutricional, ¿no? La nutrición es un punto clave en el abordaje de estos pacientes. Y el dolor. Es importante que abordemos el dolor. Ya son dolorosas en sí ciertas lesiones, como es el caso de las lesiones por martorell, las calcifilasias, que son lesiones muy dolorosas y tendremos que abordarlo adecuadamente. Al igual que lesiones como, por ejemplo, el dolor isquémico, ¿no?, que es bastante característico. Y al final esa valoración holística del paciente. En la valoración del paciente con lesiones en miembro inferior, como hemos dicho, es importante realizar esa valoración, una anamnesis completa, ver qué antecedentes tiene el paciente, el entorno, esos factores de riesgo, qué fármacos están tomando, que como hemos dicho, pues puede estar interfiriendo en esa cicatrización. Y por supuesto también el dolor y la historia de la úlcera, desde cuándo lleva el paciente con esa lesión, cómo se ha abordado, qué estrategias han implementado. El segundo paso, después de la anamnesis completa, esa exploración clínica de los miembros inferiores, ¿no?, ese aspecto de la piel, si tiene pulso, no tiene pulso y, por supuesto, la característica de la herida que nos va, como vamos a decir ahora más adelante, nos va a dar indicios de qué lesión nos estamos enfrentando. Por supuesto, hacer una correcta valoración vascular, el índice tobillo-brazo,
junto con una valoración vascular realizándose ese ecodoppler venoso arterial, nos va a dar junto con una anamnesis completa, una exploración clínica, prácticamente el 95% de los diagnósticos. Si aún así no encaja en el patrón normal de componente venoso, arterial o pie diabético, que suelen ser la mayoría de las lesiones a las que nos enfrentamos en nuestra práctica clínica diaria, pues puede ser necesario que nos realicemos esa biopsia, que ahora veremos más adelante, para ver si nos estamos enfrentando a una úlcera típica o no. Una vez que tenemos esa valoración integral del paciente y general, nos centraremos en la valoración de la herida, que como hemos dicho, nos va a dar indicios de qué etiología y qué tipo de lesión nos estamos enfrentando. Es importante valorar la herida no solamente al inicio de la valoración inicial, sino también las distintas valoraciones que le hagamos al paciente, para poder monitorizar esa evolución de la lesión que nos va a marcar si la estrategia terapéutica que estamos implementando es adecuada o no es adecuada. Es importante monitorizar tanto las dimensiones de la herida como la profundidad, qué tipo de lecho tenemos en cada valoración de la lesión, sea un lecho necrótico, tejido de granulación, esfacelado, epitelial. Y, por supuesto, también darle la relevancia que tiene a esa evaluación de los bordes y la piel perilesional. Y, por supuesto, el exudado, ¿no? Que nos va a marcar no solamente la estrategia, sino también cómo va cambiando nuestra lesión. Todo esto nos va a marcar qué tipo de herida nos estamos enfrentando y el abordaje no solamente local, sino también sistémico o etiológico que nos tenemos que marcar, ¿no? En el abordaje de nuestro paciente. No es lo mismo abordar una lesión arterial, donde la clave y el abordaje etiológico va a ser esa revascularización, porque no solamente va a ser la clave para que la lesión pueda cicatrizar, sino que exista o no exista una revascularización, me va a marcar a mí el tratamiento de la lesión. Si no estaba revascularizada, sea una lesión isquémica, como habréis visto en el temario, es importante abordar la lesión de una forma de una cura seca, y si una vez que se revasculariza, pues la estrategia va a cambiar. La lesión es venosa, que como no se aborde esa etiología, esa insuficiencia venosa, la lesión difícilmente va a cicatrizar, incluso puede recidivar. Y entonces la terapia compresiva, como veréis en los posteriores temas del curso, pues el factor gold estándar para el tratamiento de estas lesiones. Pasa igual con el pie diabético, que como no se realiza una descarga, muchas lesiones no cicatrizan, o la mayoría de ellas porque no se hace una correcta descarga, al igual que, por ejemplo, las lesiones por presión. Si no le retiramos esa presión, tampoco van a cicatrizar, u otras lesiones con componente sistémico, como las lesiones de calcifilasia o la martorell, pues que como no abordemos esa causa sistémica, pues difícilmente va a evolucionar adecuadamente. Es importante que tengamos todos estos factores en cuenta, que no nos centremos solamente en ese abordaje local de la lesión, que tengamos los factores de riesgo en cuenta que están dentro de esa etiología de la lesión, para poder hacer una correcta educación sanitaria al paciente. Porque esto va a ser clave que el paciente comprenda, por ejemplo, en una lesión venosa, cuál es la fisiopatología de la lesión y qué factores están implicados, y la importancia que tiene aplicar esa terapia compresiva en el abordaje de la lesión. Que expliquemos todo esto tanto al paciente como a la familia, va a contribuir en que tenga una correcta adherencia al tratamiento. Y todos estos factores son clave para que el paciente pues mejore esa cicatrización de la lesión. Al igual que ocurre con este plan de cuidado individualizado del paciente. Podemos estar más o menos de acuerdo con esta taxonomía, pero al final es la que tenemos, y además considero que es de bastante utilidad marcarnos un plan con nuestro paciente, unos objetivos y unas intervenciones, y para poder luego monitorizar la efectividad de estas intervenciones, ¿no? Para eso es clave que hagamos ese plan de cuidado individualizado de nuestro paciente.
Y bueno, ya para finalizar esta primera parte de este webinar, recordar que en el abordaje de los pacientes con lesiones de difícil cicatrización, estas lesiones crónicas que hemos dicho, es esencial que lo abordemos de una forma inter y multidisciplinar, ya que son pacientes con multitud de comorbilidades, con varias comorbilidades y factores de riesgo asociados a la evolución de esta lesión. Por supuesto, un correcto diagnóstico preciso. Hay muchas lesiones que se infradiagnostican y, como hemos dicho, es esencial tener un correcto diagnóstico, llamar a la lesión que nos estamos enfrentando con nombre y apellido, va a facilitar ese abordaje de la lesión y del tratamiento de la causa subyacente. Y, por supuesto, que es muy importante monitorizar esa evolución tanto de la lesión, ¿no?, como del tratamiento que estamos implementando. Creo que es importante todo lo que hemos repasado y hemos explicado en esta primera parte del webinar antes de meternos con esa preparación del lecho de la herida, porque si empezaba por aquí, parece como que lo demás pues no es importante. Y es importante, más que nunca, seguir ese orden cronológico antes de elegir qué apósito o qué apósitos vamos a abordar nuestra lesión, ¿no? La preparación del lecho de la herida es un término que pues, surgió hace ya unos años, ¿no?, que se refiere a ese abordaje de la lesión con el objetivo de implementar una serie de estrategias que mejoren la cicatrización, ¿no? Antes de comenzar, ¿no?, vamos a repasar esa fase de cicatrización que habéis visto ya en el tema 2, ¿no? Como todos sabéis, cuando se realiza esa lesión, pues la primera fase es esa hemostasia, ¿no? Acuden esas plaquetas a la lesión que se acaba de producir y después la fibrina, la fibronectina, ¿no? Para más tarde, pues acudir una serie de células, como el caso de los neutrófilos, monocitos, leucocitos, que son células inflamatorias que nos van a limpiar y limpiando esa lesión. Pero, no, bueno, eso, que son células inflamatorias, ¿no? Una vez que tenemos limpia esa lesión, empieza a crecer ese tejido neoformado, pues comienza esa fase proliferativa, ¿no?, con esos factores de crecimiento, que hasta que llegamos a esa fase de maduración y remodelación de los tejidos, ¿no?, hasta que finalmente culmina esa fase de cicatrización. Vale, hasta ahí todo normal, la herida cicatriza normal, pero ¿qué ocurre en esa herida que se cronifican en el tiempo? Bueno, pues lo que ocurre es que básicamente las lesiones se encasillan en esa fase inflamatoria. Hay un aumento del tiempo, con lo cual de cicatrización, con lo cual hay un aumento de esas citoquinas proinflamatorias por el aumento prolongado de ese tiempo, con un aumento de células inflamatorias, como hemos visto, de macrófagos, neutrófilos y linfocitos, que derivan a que se eleve una serie de enzimas. Esto, además, asociado a esa inflamación, a esa hipoxia celular y ese aumento de la carga bacteriana, hace que se eleven estas enzimas, como es el caso de la metaloproteasa. La metaloproteasa, que en un principio era una serie de enzimas que nos van a favorecer esa cicatrización normal, cuando hay un aumento del tiempo de cicatrización, no se regula adecuadamente esta metaloproteasa, aumentando, y en vez de ayudarnos, se vuelve en nuestra contra y empiezan a atacar esos factores de crecimiento necesarios para la cicatrización de las lesiones, como el caso pues, del colágeno, la fibronectina y demás. ¿Cuál es la estrategia para disminuir esa metaloproteasa que las heridas crónicas pues, no están haciendo tanto daño, ¿no? Pues al final esto tiene que ir de la mano de ese control de la inflamación, porque si yo no avanzo, ¿no?, de fase en la cicatrización, no empiezo a establecer estrategias que me controle a mí esa inflamación crónica, difícilmente voy a poder cicatrizar la lesión. ¿Y qué puedo hacer yo para combatir esa inflamación crónica, para ir disminuyendo esa metaloproteasa? Bueno, pues como hemos dicho, disminuir esa carga bacteriana a través de la limpieza y el debridamiento, que vamos a ver ahora más adelante. Por supuesto, eliminar ese tejido devitalizado, necrótico, aislar la lesión y mantener un nivel óptimo de humedad, ¿no?, que ahora lo vamos a ver cada apartado con mayor profundidad. El primer paso en el abordaje de cualquier lesión
es la limpieza de la herida. Una correcta limpieza de la herida nos va a permitir que inspeccionemos adecuadamente esa lesión y preparar esa herida, ¿no? Es importante limpiar las lesiones adecuadamente y no solamente el lecho, sino esa piel perilesional en cada apósito. Vale, ¿con qué voy a limpiar yo esas lesiones? Pues por regla general con suero fisiológico. También la bibliografía no admite el agua destilada y el agua de grifo. Sobre todo haciendo especial atención en esas lesiones que tienen pues signo de infección, biofil, efacelo o un aumento de sudado, ¿no? Exceso de sudado o que estén contaminadas. Como hemos dicho, por regla general con suelo fisiológico. No se recomienda el uso sistemático de antisépticos. ¿Por qué? Porque son bastante citotóxicos con el tejido. ¿Cuándo vamos a utilizar esos antisépticos? Vale, pues cuando vamos a hacer un debridamiento cortante para antes y después o cualquier otra técnica invasiva, ¿no? Como el caso de la biopsia o la punción aspiración. O cuando mi herida pues está muy sucia, muy contaminada por heces u orina. Pero el resto de las lesiones con suero fisiológico sería suficiente. También cuando hay elevada carga bacteriana, sabéis todos pues que en los últimos años ha aumentado pues, el uso de otros antimicrobianos, como el caso de la polihexamida, ¿no? El PHMB, octenidina, ácido hipocloroso, que nos va a ir ayudando a reducir esa carga bacteriana. Una vez que tenemos esa lesión limpia, es muy importante abordar ese tejido devitalizado. Esto es un paso esencial porque si no abordamos ese tejido devitalizado, va a ser no solamente un obstáculo para la cicatrización, sino que va a ser un medio idóneo para el crecimiento bacteriano. Además de que, por supuesto, en esas lesiones con placa necrótica nos va a dificultar esa valoración de la lesión y ver qué tejidos están afectados. ¿Qué tipo de tejido no viable nos vamos a encontrar en el lecho? Bueno, pues tenemos desde tejidos necróticos, esas placas necróticas duras, secas, básicamente formados por proteínas, ¿no? Devitalizadas, que se diferencia del efacelo, en que este último pues, es mucho más húmedo y tiene muchísima más cantidad de fibrina. Es importante, antes de meternos en los tipos de métodos de debridamiento, tener en cuenta una serie de consideraciones antes de debridar, ¿no? Como hemos dicho al principio del webinar, es muy importante realizar esa valoración íntegra del paciente, ¿no? Ver si es adecuado o no es adecuado debridar la lesión, ¿no? Por supuestísimo, ver qué tipo de herida nos estamos enfrentando, ya que heridas como el pioderma gangrenoso, si nos liamos a debridar, podemos empeorar la lesión por ese fenómeno de patergia. Es importante también, antes de valorar si debridamos o no, valorar qué vascularización tiene esa zona. Es importante que si una zona no está bien perfundida, no la podemos debridar, porque podemos causar un problema mayor. Pasa igual con determinadas placas necróticas en algunas zonas, como es el caso de los talones. Por regla general, las placas necróticas de los talones secas, estables, que no tienen ni signo de infección y el paciente no vaya a deambular, es importante valorar secarla en vez de debridarla, porque si nos está dando un problema y no nos va a favorecer que la debridemos, pues es mejor secar que no generarle al paciente un problema. ¿Cuándo vamos a debridar esa placa necrótica del talón? Bueno, pues por supuesto cuando esté vascularizada la zona, cuando tenga eso como primera instancia y luego cuando tengamos una placa que fluctúa, que la placa pues tenga signo de infección la zona o que el paciente vaya a deambular y no vaya a estorbar esa placa necrótica. Importante siempre que vayamos a debridar, pues explicarle al paciente lo que le vamos a realizar, ese procedimiento y por supuesto tener en cuenta los riesgos asociados que puede suponer realizar algunos tipos de debridamiento. Hay hasta 7 tipos de métodos de debridamiento. Vamos a ver ahora más adelante algunos de ellos. Pues tenemos desde el debridamiento químico, quirúrgico, cortante, ¿no? El debridamiento mecánico, que ni siquiera lo he traído en la diapositiva porque está en desuso, que es aquel que realizábamos cuando se pegaba una gasa al lecho y tirábamos de él, con lo cual es muy
traumático y doloroso para el paciente y no nos da ningún beneficio. El debridamiento enzimático, el autolítico, el larval, que aunque en nuestro país pues no está muy consolidado, en otros países sí, y además hay bastante bibliografía que si queréis lo podemos o lo puedo pasar, hablando pues de debridamiento larval. Y bueno, luego el cortante, que al final que hacemos a pie de cama, ¿no? El debridamiento quirúrgico es aquel que realizamos en el medio hospitalario, ¿no? El que se realiza en el quirófano por un cirujano. Es un método de debridamiento bastante rápido y efectivo. ¿Y cuándo lo vamos a aplicar? Bueno, pues cuando tenemos esas caras gruesas, adheridas, extensas, ¿no? O determinadas localizaciones especiales, ¿no? Que son bastante complejas para hacer un debridamiento cortante o que nos interese acelerar ese debridamiento, ¿no? Por determinados motivos, porque incluso haya una infección que tengamos que abordar. El debridamiento cortante, el que realizamos todas a pie de cama, ¿no? Con esa cureta o con un bisturí, es muy selectivo porque yo voy a retirar ese tejido devitalizado y yo creo que lo que muchas veces nos puede parar o algunos profesionales a realizar ese debridamiento es por las posibles complicaciones, ¿no? Una de las mayores complicaciones que nos puede hacer que no nos enfrentemos a este debridamiento pues es el sangrado, ¿no? El miedo de que el paciente sangre. Deciros que sí, vamos con cuidado y tenemos seguridad en la aplicación de esta técnica, rara es la lesión que sangra o que si sangra no se pare con la presión o con algún hemostático. Siempre antes de meternos a debridar, importante, es una técnica dolorosa, con lo cual abordar ese dolor, pues si el paciente pues le va a doler la zona, hay multitud de analgesias que podemos aplicar, incluso local. Por supuesto, debe de ser una técnica estéril por el riesgo pues, de bacteriemia. Al final, una técnica que vamos a cortar tejido y por lo tanto ponernos estéril es sí o sí recomendable. Y tener en cuenta si el paciente tiene alguna coagulopatía, si está inmunodeprimido o si tenemos estructuras nobles visibles, ¿no? Como puede ser un tendón o una cápsula articular, que si no estamos entrenados la podemos cortar y causar al paciente un mal mayor. Hay tres grandes técnicas, desde la técnica Cuber, que es aquella que se realiza empezando a debridar por los bordes, o la técnica Slice, que es la que se realiza por la zona que está menos adherida, o la técnica Square, que es la famosa rejilla, ¿no? Para que pueda penetrar los productos que le vamos a aplicar a la lesión. El debridamiento autolítico, que es el más fisiológico, ¿no? El que hace el propio lecho de la herida cuando le aplicamos una humedad correcta. Es muy importante este punto, ya que aplicaremos pues productos como el hidrogel o hidrocoloides cuando la lesión no tiene un exudado muy leve. Es una técnica bastante respetuosa con el tejido neoformado y aunque es mucho más lento que los otros métodos de debridamiento que hemos visto anteriormente. El debridamiento osmótico, que es aquel que se consigue por ese intercambio de fluidos, ¿no? Por la distinta densidad. Hay algunos productos, como es el caso de la miel de manuka, que cada vez se está utilizando más, o ringelactato, o el que yo creo que es más conocido, que es el cadesómero yodado. El cadesómero yodado, pues esa combinación de polisacáridos absorbentes junto con la liberación lenta de yodo, permite realizar ese debridamiento y no solamente debridar el tejido vitalizado, sino también gestiona el exceso de exudado y controla la carga bacteriana. Importante no utilizar cuando hay poco exudado o cuando hay una placa necrótica seca, porque el producto es bastante secante. Una vez que hemos abordado esa limpieza de la lesión, se me ha ido. Una vez que hemos abordado esa limpieza de la lesión y el tejido devitalizado, vamos a disminuir considerablemente la carga bacteriana del lecho. Pero hay otras heridas
que ahora vamos a ver más adelante, pues que aún así no es suficiente y tenemos que implementar otra estrategia. Con esta limpieza y debridamiento se va a controlar esa carga bacteriana. Las lesiones crónicas, por regla general, la mayoría o todas están contaminadas, están contaminadas por bacterias. Cuando esas bacterias tienen un crecimiento controlado y no va a dar ningún problema. Entonces aquí el abordaje, pues limpieza, debridar tejido devitalizado y vigilar la herida. ¿Cuándo vienen los problemas? Cuando esa carga bacteriana crece descontroladamente y entonces me empieza a dar los primeros signos de infección, ¿no? Esa infección sutil, esos signos de tejido hipergranulado, una lesión que me estaba cicatrizando bien, me estaba evolucionando bien y de repente se para esa cicatrización, o ese tejido friable de fácil sangrado que me puede dar un indicador de que algo está pasando en la herida del paciente, ¿no? Si no se aborda correctamente esta carga bacteriana, pues la lesión, la carga bacteriana va a ir creciendo y me va a dar esa triada clásica, esos signos que todos conocemos, como el caso de calor local, eritema, aumento de la secreción purulenta y demás. Que si yo no controlo con un antimicrobiano esta lesión, con un abordaje local de la lesión, esta infección se puede ir propagando tanto a los demás tejidos blandos como da esa infección sistémica, que entonces tendremos que abordar la lesión no solamente la lesión, sino también con un tratamiento sistémico. Es importante tener en cuenta no solamente esta carga bacteriana, sino un concepto que ha surgido ya hace unos años, que es el concepto de biofilm, ¿no? El biofilm, que está presente prácticamente en la totalidad de estas heridas crónicas, son unas poblaciones microbianas complejas que secretan una serie de sustancias poliméricas extracelulares que hace que se adhieran al lecho de la herida y que se hagan muy resistentes tanto al sistema inmunitario del huésped como a cualquier antibiótico o incluso a muchos antimicrobianos que abordemos de forma local de la lesión. Y que si no se aborda adecuadamente puede hacer que, bueno, hace en verdad, que nuestra herida tenga una inflamación crónica y esta inflamación crónica nos dé, como hemos visto al principio, ese retraso de la cicatrización si no se aborda adecuadamente. Uno de los errores que muchas veces se comete es confundir el biofilm con efacelo y eso es un error, ya que el abordaje de la lesión va a diferir muchísimo un tipo de otro, ¿no? El efacelo, si yo cojo y lo debrido, al día siguiente, pues no va a aparecer, incluso la lesión va a aumentar el tejido de granulación. Sin embargo, el biofilm se caracteriza porque yo lo voy a retirar, me va a aparecer ese lecho con tejido muchas veces hipergranulado, friable, sangrante. Yo, como haga una estrategia que no sea la correcta, al día siguiente o cuando yo haga la próxima cura, va a volver otra vez a aparecer incluso más biofilm muchas veces. Por eso es importante realizar un correcto abordaje de la lesión que vamos a ver ahora más adelante. Además, es una comunidad de bacterias, con lo cual, si yo tomo una muestra de tejido de una zona, puede ser que difiera mucho de la otra zona de la lesión. Por lo tanto, me puede dar ese falso positivo o negativo los cultivos. Importante también tener esto en cuenta y que el biofilm, como no hagamos una estrategia adecuada, puede perdurar no solamente en el lecho de la herida, sino hacer ese retraso de la cicatrización. Esta toma de muestras, como hemos dicho, bueno, hay en algunos sitios y sobre todo hasta hace poco que se hacía indiscriminadamente una toma de muestras a todas las heridas, con lo cual esto no puede dar unos falsos positivos. Es importante tomar la toma de muestras solamente cuando es necesario, según una serie de criterios microbiológicos, ¿no? ¿Cuándo vamos a tomar estas muestras? Bueno, pues cuando haya signos de una propagación o una infección sistémica, que obviamente es un caso grave y que tendremos que ver qué microorganismo nos está dando ese problema, o bien cuando la herida infectada
no han respondido al tratamiento antimicrobiano que estamos implementando, entonces pues tendremos que ver por qué no está funcionando. Y por supuesto, cuando tengamos una serie de casos especiales, como el caso de que queramos vigilar una serie de especies microbianas, o algunos casos en concreto, como por ejemplo, antes de realizar un injerto, que queramos ver si hay algunos microorganismos que podamos abordar para aumentar la tasa de éxito. ¿Qué métodos de toma de muestras tenemos? Bueno, pues tenemos, yo creo que el que todos conocemos y el más extendido, por su facilidad en la toma de la muestra, pues la recogida de cultivo mediante hisopo, o turunda, ¿no? Es importante que si elegimos este método, al menos, ya que pueda dar bastantes falsos negativos o positivos si no se realiza la técnica correcta, pues tenemos que tener en cuenta que solamente va a recoger los microorganismos de una zona superficial. Es importante retirar el apósito y limpiar, no recoger de la zona más sucia sin haber limpiado. La limpieza tiene que ser, obviamente, con suelo fisiológico, debridar y volver a limpiar. Y la técnica Levin, a recoger sobre varios puntos de la lesión, puede dar una mayor información en la recogida de la muestra. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que este método, de los que existen, puede ser menos fiable. La punción aspiración ya es un método que da muchísima más fiabilidad, ¿no? La toma de muestra recogida, pero es un método cruento, ¿no? Para el paciente. ¿Cómo la vamos a realizar? Bueno, pues siempre bajo una técnica estéril, vamos a desinfectar con un antiséptico y vamos a puncionar con una aguja intramuscular a través de la piel perilesional, a poder ser que tengamos tejido de granulación. Cuando tenemos bastante exudado, la recogida de la muestra pues, es relativamente más fácil que cuando no tenemos tanto exudado. Podemos aspirar junto con suero fisiológico, siempre que lo registremos, que hemos tenido que utilizar ese suero fisiológico para recoger la muestra, para que el microbiólogo pues, lo tenga en cuenta. Importante, que también lo he visto en algunos compañeros, que cuando aspiremos, si aspiramos aire, tengamos la precaución de no purgarlo al aire, sino que tengamos siempre la precaución de utilizar una gasa impregnada de alcohol y purgar aire a jeringa antes de pasarlo al medio, ¿no? De transporte. Es de bastante utilidad en la bacteria anaerobia. Y el gol estándar de la toma de muestra pues, es la biopsia. ¿Qué ocurre con la biopsia? Porque es una técnica bastante dolorosa y cruenta para el paciente, ¿no? Y para la propia lesión. Se recomienda sobre todo la biopsia, que tengamos en cuenta que hay veces que las heridas precisan de una biopsia para determinar qué causa está provocando. Todavía pues no lo tenemos y bueno, que tenemos que tener en cuenta que es una técnica dolorosa y puede precisar pues anestesia local para el paciente. Se recoge con un punch y se envía en contenedor estéril, ¿no? Añadiendo pues una gota de suero fisiológico. Importante en este control de la carga bacteriana, que no olvidemos que la limpieza y el debridamiento son pasos esenciales para la disminución de esa carga bacteriana, pero que en ocasiones podemos necesitar de un antimicrobiano que nos ayude a ese control de la carga bacteriana, ¿no? En las últimas guías nos dice o nos recomiendan que cuando se implemente un antimicrobiano, pues mínimo lo dejemos durante 2 semanas. ¿Por qué ha pasado esto? Porque como todos sabéis, hay mucha variabilidad clínica. Es importante que si yo implemento un antimicrobiano, un abordaje local con un antimicrobiano, al igual que ocurre cuando nos tomamos un antibiótico, que aunque yo mejore, tengo que seguir unos días más el tiempo establecido para que no recaiga, ¿no? Pues con el abordaje local tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que si yo implemento un abordaje local con un antimicrobiano, aunque la lesión mejore esa carga bacteriana y mejore el tiempo de cicatrización, que al menos lo tengamos 2 semanas. El uso de antibióticos sistémicos
solamente es recomendable utilizarlo cuando hay una diseminación de la infección sistémica, pero por regla general no se recomienda el uso de antibióticos de una manera sistemática. Importante también tener en cuenta que una excesiva humedad va a favorecer al crecimiento bacteriano. Por lo tanto, es un punto clave el abordaje de esa humedad siendo, manteniendo ese ambiente óptimo de la humedad de la lesión. Para ello es muy importante que valoremos qué cantidad de exudado tenemos, ¿no? Pero además nos va a dar mucha información si valoramos otros aspectos del exudado, como el caso del color, ¿no? Determinados microorganismos pueden dar determinado color, como el caso de la pseudomonas, ese color verdoso o ese olor característico, o incluso la consistencia, pues también nos va a dar bastante indicación. La cantidad de exudado va a marcar la estrategia que yo voy a implementar. No es lo mismo una lesión que no tenga nada de exudado, que yo le voy a tener que aportar humedad para que favorezca ese crecimiento del tejido, a una lesión que tenga un exudado moderado o alto, que entonces voy a tener que implementar otra estrategia, ¿no? Para que me aborde. Por lo tanto, ¿cómo voy a elegir el apósito? Pues lo voy a elegir el apósito en base a esta valoración que yo realice. Hay multitud de apósitos en el mercado. No me voy a detener aquí porque los apósitos tenéis información y si tenéis alguna duda lo podemos comentar en el foro. Deciros que es muy importante tener en cuenta que cuando existe un aumento de exudado no tenemos que preguntar el por qué esa herida tiene mucho exudado, porque la mayoría de las veces está relacionado con un aumento de la carga bacteriana. Y muchas veces nos centramos en la consecuencia, en ver qué apósito voy a poner que me absorba más en la herida, sin abordar la propia causa de ese aumento de exudado. ¿Y cómo lo voy a abordar? Pues con limpieza, debridamiento, si es que existe tejido vitalizado, y poner un antimicrobiano, pues me puede hacer que me reduzca ese exudado. Con lo cual, no solamente voy a tener que abordar esa causa directa con un correcto abordaje tanto local como además también sistémico, ya que en el caso de las lesiones venosas, una correcta terapia compresiva, como vais a ver en los temas posteriores del curso, me va a hacer que me disminuya considerablemente ese exudado de la lesión. O incluso hay otro tipo de lesiones que puede incluso ser necesario poner otra estrategia, como el caso de la terapia de presión negativa. Y luego, pues como hemos dicho, tratar esa causa indirecta, que puede ser la causa del propio exudado, ¿no? Como el caso de esa infección o esa inflamación crónica. Vale. Cuando tengamos un tejido de granulación, es muy importante, al igual que en el resto, abordar y tener un abordaje óptimo de la humedad, porque si yo aporto poca o mucha humedad, pueden sufrir bastante ese tejido neoformado. Si no tengo nada de humedad, pues aportaré hidrogel, apósitos hidrocoloides y va a ir, como hemos dicho, si tengo unas lesiones muy exudativas, a apósitos mucho más absorbentes, ¿no? Pero siempre hay que tener ese equilibrio y que no aportemos la humedad ni mucho ni poco, ¿no? Sino el nivel adecuado. Una vez que yo tengo el lecho con ese tejido de granulación, es momento de comenzar a espaciar esas curas, ¿no? Según la saturación del apósito y la evolución de la lesión, ¿no? Y en cada cura voy a tener que reevaluar la evolución de mi herida, ¿no? Lo ideal y lo que todos queremos cuando tenemos esa herida crónica es ese tejido epitelial, ¿no? Que ya prácticamente nos está indicando que la lesión pues prácticamente está resuelta. Podemos aquí comenzar a espaciar las curas, a comenzar a estimular los bordes o incluso utilizar apósitos que nos favorezcan esa culminación de la cicatrización de nuestra lesión, ¿no? Importante ser muy respetuoso, no solamente con el lecho, ¿no? Aportando apósitos pues, bioactivos, ácido hialurónico que me favorezca esa cicatrización, sino además también ser muy respetuoso con los bordes, ¿no? Muchas veces no se le da la importancia a los bordes
que tiene. Y es que la cicatrización de la herida no solamente es de la profundidad a la superficie, sino de los bordes hacia el centro de mi lesión. Por lo tanto, no cicatrizarán si no los cuidamos y no los tenemos en cuenta. Esos bordes invaginados, en acantilado, ¿no? O que si están muy secos, o si tenemos unos bordes necróticos y percaratóxicos, si no los debridamos o si no los cuidamos, difícilmente la lesión va a cicatrizar. Es importante la protección de esos bordes con películas barreras o incluso con el óxido de zinc, ¿no? Que me protejan esos bordes y me favorezca a la cicatrización. O utilizar productos que sean respetuosos con los bordes, que sean siliconados o que no sean traumáticos, que me lesione esa piel perilesional, que incluso no me favorezca la cicatrización de la lesión, sino que además me provoquen otras lesiones en la piel perilesional, con lo cual, con la gravedad, ¿no? De empezar otra nueva lesión. Y bueno, ya para finalizar, pues importante, como hemos estado diciendo a lo largo de todo este webinar, importante no solamente esa valoración inicial, sino el registro no solamente de la valoración que yo estoy haciendo de la lesión, sino también del tratamiento que yo he implementado, ya que si yo registro y si yo evalúo esa lesión, no solamente me va a favorecer la mejora de la comunicación entre los demás sanitarios, ¿no? Implicados en el equipo multidisciplinar, en el abordaje del paciente, sino que va a dar una seguridad en el abordaje del paciente, va a ser un respaldo legal si yo escribo la valoración, la evolución de la lesión, el tratamiento implementado y, por supuesto, también me va a favorecer tanto la gestión, ¿no? Para valorar esas cargas de trabajo. No es lo mismo enfrentarnos a una lesión prácticamente cicatrizada o una lesión por presión o una lesión que tenga unas dimensiones considerables y, por supuesto, también si yo registro, si yo monitorizo, pues la investigación. Tenemos multitud de escalas. Yo he traído aquí la escala RESVES, que está bastante extendida y tiene algunos ítems que si yo lo evalúo, pues también me va a favorecer ese registro. Y otro punto, como hemos visto en el temario, pues la realización de fotografía. Destacar que el uso de fotografía es un medio que me puede dar a mí no solamente una ayuda para la monitorización de la lesión, y es bastante fácil ver con una foto y con otra cómo la herida está cambiando y también para la hora de investigar. Lo único que siempre tenemos que informar al paciente el para qué le estamos haciendo la fotografía, ¿no? Con el fin y el consentimiento informado. Importante porque nos podemos ver en algún compromiso incluso legal. Este consentimiento informado lo tenéis en el temario. Y bueno, ya para finalizar, pues recordar, ¿no? Que es importante dejar tiempo a que ese apósito actúe, ¿no? Que hay que evaluarlo a la semana o a las 2 semanas desde que lo hemos implementado, con el objetivo de dejar tiempo a que ese apósito actúe la lesión y disminuir la variabilidad clínica, ¿no? Que muchas veces es un enemigo de la no cicatrización de la lesión, ¿no? Que todos los días todos los profesionales pues cambiamos la pauta de cura. Para ello es muy importante no solamente monitorizar la evolución de la lesión, sino registrar esa evaluación de la lesión, ¿no? Valoración de la lesión y el tratamiento que hemos implementado para que los demás profesionales lo puedan ver qué tratamiento hemos implementado y el por qué. Las lesiones que tengan buena evolución se recomienda ir minimizando las curas con el objetivo de no romper ese ambiente óptimo de la lesión. Y la frecuencia de las curas puede que va a depender pues, de la característica de la lesión, ¿no? El tipo de apósito que utilicemos, la saturación del apósito y, por supuesto, la situación de la persona y los objetivos terapéuticos que nos hayamos marcado, ¿no? Y también de la etiología de la lesión. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias a los que estéis aquí conectados y bueno, estoy encantada de responder a vuestras preguntas. Os dejo además mi correo, además del foro, como todos sabéis, por si... Hola Carmen, ¿qué tal? Aquí he estado escuchando. Gracias. Ya que no os veía, cuando he compartido la pantalla ya desaparecéis. Sí. Bueno, creo que había algo en...
alguna pregunta, ¿no? Lourdes en el chat, pues Sí, una duda. Zumárraga. En el caso de la punción, cuando desinfectamos para pinchar la piel prelesionada o el lecho también. En el caso de la punción aspiración, ¿no, Lourdes? Se desinfecta la piel prelesional con un antiséptico. Se limpia la lesión con suero y la zona que tú vas a puncionar es la que se desinfecta con un antiséptico. Vale, esa era mi duda. Vale. Podéis abrir los micros, si queréis, Si queréis preguntar Paqui o Lourdes, algo más. Sí, que poquitos han venido. Bienvenida. Sí. Como ha sido tan complicado esta webinar. Sí, la verdad que con todo lo que ha pasado en la última hora hay todavía algunas zonas sin buena comunicación. Bueno, en el foro la verdad que también surgió algunas dudas, como por ejemplo el tema de la biopsia, ¿no? El tratamiento del dolor, que es una técnica bastante cruenta, pero también que nos da bastante información y que a veces es muy necesaria para determinados pacientes, pero siempre hay que individualizar, no en todos los pacientes vamos a hacer una biopsia. Hay que ver qué beneficio clínico vamos a tener de esa biopsia, ¿no? Y el por qué, ¿no? Cada caso es especial. Y no sé si tenéis alguna duda más o algo que aportar. Si no podamos finalizado. No ha escrito nadie. Vale. Lourdes despiden. Pues si queréis, si no va a haber preguntas, yo creo que lo podemos ya cerrar. Pues sí. Animaros a todos a que hagáis el trabajo con ideas de publicarlos que os sirvan para vuestro currículum y para vuestro entrenamiento, y que bueno, que ya habrá que ir entregando todos los trabajos poco a poco, porque parece que no, pero el tiempo es que vuela. Sí. Vuela. De modo que eso, pues qué bien. David. Otra cuestión, en junio tenemos el Congreso. No sé si alguno de los que estáis aquí vais a ir, pero bueno, sí que sería interesante que os animarais a participar también allí. Además, este año en Cádiz. Sí. Y el programa que yo lo he estado viendo es muy interesante, así que. Así es. Animaros. Bueno. Dejo la grabación colgada, ¿vale? Para quien no se haya podido conectar, si acaso coméntalo tú si quieres en el foro, Cristina. Como siempre, la dejamos conectada en el mismo enlace. En cuanto yo pueda subirla ya, dejo la grabación puesta para que quien no haya podido por el cambio o lo que sea, por lo menos que tenga acceso a poder verla también igual que las otras. Claro. Pues muchas gracias. Bien. Y gracias por haberos conectado. Hasta luego a todos. Gracias a ti, Cristina. Un beso. Hasta luego. ¿Vamos a esto o no? No.